Amigos de YouTube, estamos con este nuevo episodio en el estudio en el mes de febrero sobre la conspiración de los ricos, uno de los libros pues buenísimo que nos leímos en este proceso de crecimiento, de volvernos empresarios, de ser emprendedores, de soñar, pero sobre todo de hacer cosas que los demás pues necesitan aprender. Lo lindo es que algunas cosas hicimos y hoy podemos compartirlas con ustedes para que ustedes también se emocionen y para que ustedes también inicien el camino de aprender y de cambiar así como nosotros cambiamos. Hoy les voy a contar una historia súper bonita y el tema se llama, que es uno de los asuntos que trata el libro de Kiyosaki en estos planteamientos sobre la inteligencia financiera y sobre todo el rollo de la conspiración de los ricos, y educa realmente el libro sobre uno de los asuntos más increíbles, y es el flujo de efectivo, cómo la mayoría de personas se enfocan en las ganancias de capital y cómo es dificilísimo, o no tanto dificilísimo, sino dificilísimo encontrar personas educadas en enfocarse en flujo de efectivo y no en ganancias de capital. Y cómo ese pequeño detalle, ese elemento, es trascendental en la economía, trascendental en la economía de una persona, trascendental en las finanzas, trascendental en la inteligencia financiera, y cómo ese juego de palabras y ese cambio de palabras no es solamente un cambio de palabras, sino que hay un abismo entre una cosa y la otra, y llegar a la otra requiere de educación. Requiere educación porque la gran mayoría de gente está anclada en ganancias de capital, pero el camino hacia la prosperidad tiene que ver con flujos de efectivo. Entonces les voy a contar una historia linda que cuando yo estaba en la absoluta ignorancia sobre todos estos temas y que creía que sabía, yo viajé a Europa en el año 2001 a estudiar un doctorado en Barcelona y viví allí casi un año buscando el sueño de avanzar en la vida a través de estudiar un doctorado. Seguramente para lo que tenía en mi mente en ese momento era bueno y seguramente hay gente que ha logrado cosas lindas con ese camino, pero en mi caso no era mi camino y yo desistí a buena hora de continuar por allí. Pero lo que recuerdo es que fueron unos tiempos de estar muy perdido, y entonces yo retorno a mi país en el 2000, finalizando el 2001, y por aquellos días había salido al mercado el libro, o estaba de moda el libro. Yo no lo había leído, yo no sabía del libro, yo no había ingresado a network marketing, yo no había ingresado al camino de ser empresario, yo estaba perdido, estaba haciendo un doctorado y acababa de ser el rector de una universidad y era un empleado. Y ahora estaba buscando un doctorado para buscar un poquito ascender en la vida. Y recuerdo mucho que un día después de haber regresado a Colombia, me encontré en la ciudad donde llegué a un joven que había estudiado conmigo abogacía, y él me habló fue la primera persona que me habló a mí del libro de Kiyosaki. Me decía emocionado que había leído un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, y le brillaban los ojos, y era un abogado, que normalmente los abogados somos muy despistados en temas financieros. La gran mayoría pues nos educan muy metidos en los códigos y en las leyes, pero no metidos en la parte económica, ni mucho menos en el emprendimiento, ni en la posibilidad de generar empresa. Y entonces ese joven le brillaban los ojos y me decía: mira, me acabo de leer un libro que es espectacular, que me está cambiando la vida, y solamente con haberlo leído lo estoy estudiando y he aprendido algo increíble, pues con el puesto donde yo tengo, él trabajaba como en una entidad pública, y decía: con el puesto que tengo he ahorrado alguna plata y me he colocado un puesto de fresas. Y me he colocado un puesto de fresas, un puestico de fresas en un carrito, y ahora pues ese carrito me empezó a dar dinero, y tuve la idea de dejar a una señora que ganara allí una plata y me queda a mí un pedazo, y he montado otro carro en otro sector de la ciudad, y eso lo aprendí del libro. Yo recuerdo que yo decía: pues, qué bobada, o sea, un abogado
que se supone que está especializándose y trabajando en una entidad pública pensando en algo tan chiquito. Qué increíble equivocación. Así de enorme es el abismo entre el tema que vamos a tocar en este podcast, las ganancias de capital y el flujo de efectivo. Ese joven estaba nada más ni nada menos que dando los primeros pasos en crear flujos de efectivo. Y mi mente, lo único que había aprendido en ese momento yo tenía 35 años, lo único que yo había aprendido, y eso ni siquiera de una manera correcta, era ganancias de capital. Entonces vamos a explicar un poquito qué es ganancias de capital y por qué es tan buenísimo aprender esto y cambiar y avanzar. Ganancias de capital es lo que yo hacía, es ser empleado, por ejemplo. El empleado gana. Trabaja y gana un capital. Gana un capital todos los meses. Se podría, pero ganancias de capital también. Fíjense que es cuando ese empleado, por ejemplo, compra unos zapatos, una caja de zapatos y las vende a sus amigos y gana un dinero entre lo que él los compró y lo que él los vendió. Eso son ganancias de capital también. Ganancias de capital son lo que obtienen aquellos cerebros que dentro de eso hay mucha gente brillante también. Son los que ganan los vendedores de propiedad raíz. Aquellos que venden casas, compran o les entregan una casa en $500,000, la venden y se ganan una comisión que normalmente es del 3%, y andan buscando el sueño de vender una gran propiedad para ganar un 3% grandísimo. Ese es el sueño de todo vendedor de propiedad raíz. Por eso cuando uno va a ver una casa, yo siempre veo inmuebles lindos y voy a verlos, y aquellos vendedores se ponen excitadísimos porque de hecho casi nunca ven ni siquiera si el beneficio que uno va a tener con la propiedad, sino que en su cerebro se dibuja inmediatamente lo que van a ganar. Ellos se emocionan porque van a ganar eso, ganancias, van a obtener ganancias de capital. Si la casa cuesta $1 millón o el inmueble cuesta $1 millón, pues el 3% de $1 millón es muy buen dinero. Y entonces, pues por hacer un trámite de una compra-venta se van a ganar un 3%. Entonces, no importa si es pequeño o alto lo que se gana el vendedor, son ganancias de capital. Entonces, todo aquello que ganamos con el esfuerzo nuestro entre comprar una cosa por un valor y venderlo por otro, comisiones, ventas, lo que ganan los profesionales por su trabajo, los abogados, los médicos, los ingenieros, los profesores, los abogados y todos y aquellos que tienen un negocio y que lo tienen que atender directamente, todo eso son ganancias de capital. O sea que el grueso, inmensamente grueso, de la población mundial está enfocada y educada en obtener ganancias de capital. Y esas personas, la educación financiera que tienen, su configuración cerebral que tienen, les da solamente para eso. Por eso es tan difícil avanzar hacia el otro escalón, que es educarse para pasar al otro nivel, y es volverse obsesionado en construir flujos de efectivo. Ganancias de capital también son los que obtienen los jugadores en la bolsa. Los jugadores en la bolsa, que es como la casa de póker, como la casa de juegos. La bolsa es una casa de juegos, literalmente, y ellos aprenden a morderle a la rana un pedazo de las ganancias. Esas son ganancias de capital. Entonces, todo el aprendizaje y la educación que se obtiene entre comprar una acción y venderla por otro precio son ganancias de capital. O sea que literalmente la gran mayoría, la absoluta y amplísima mayoría de las personas dedican su vida a obtener ganancias de capital. Y eso no está mal, pero es un muy mal camino hacia la riqueza, porque la abundancia y la prosperidad y la riqueza está enfocada en el otro
segmento que son los flujos de efectivo. Por eso yo amo mucho la profesión que yo logré descubrir en la nueva economía. Yo soy networker y el network marketing es una industria que te educa desde el comienzo, no en obtener ganancias de capital, sino en crear un flujo de efectivo. Por eso es tan tremendamente inteligente y por eso es tan tremendamente incomprendido y por eso es tan tremendamente difícil de que cualquier persona lo comprenda. Por eso es que la gran mayoría de seres humanos que ven la industria no les interesa. ¿Saben por qué? Porque el network marketing desde el comienzo te educan para tener flujos de efectivo, no para obtener ganancias de capital. Por eso es que tiene un periodo de incubación que para muchas personas es de muchos años al comienzo, o de mucho tiempo, de muchos meses al comienzo, porque precisamente se está haciendo algo grandioso. Y como dicen algunas propagandas de la cerveza, todo lo bueno tiene su proceso. Y entonces eso es lo que ocurre en el network marketing. Pero como las personas están educadas en en ganancias de capital, entonces no ven el flujo de efectivo como una opción importante. Les parece muy difícil, les parece poco atractivo. Y es precisamente porque carecen de información, porque carecen de educación básicamente. Entonces, en mi caso, fíjense que después, unos 4 años después, yo ingresaba al network marketing, leo el libro de Kiyosaki, me acuerdo de mi amigo, el de las fresas, y entonces ahí empiezo a comprender lo importante de lo que yo iba a empezar a hacer. Ahora yo estaba creando un mecanismo mucho mejor y mucho más inteligente del de las fresas. Ahora yo estaba trabajando en el network marketing, en una industria, en la nueva economía súper inteligente, enfocado al 100% en construir flujos de efectivo y no ganancias de capital. Y por eso empecé a entender cómo los vendedores de propiedad raíz les quedaba dificilísimo ver lo que yo hacía. Los vendedores de carros les quedaba dificilísimo ver lo que yo hacía. Los vendedores de lotes y de edificios y los vendedores de medicinas y de todo tipo les quedaba demasiado difícil entender lo que yo hacía y normalmente lo rechazaban. No les gustaba lo que yo les proponía. ¿Saben por qué? Porque lo que yo estaba aprendiendo a hacer eran flujos de efectivo, no ganancias de capital. Y después, cuando yo creo los primeros flujos de efectivo a través del network marketing, empecé a comprender algo. No hay cosa que excite más a un banquero que un empresario que tenga flujos de efectivo. Recuerdo mucho, yo nunca no me ha interesado y en ese tiempo no tenía ni siquiera educación financiera como la que tengo hoy para ver lo que hacen los bancos en la economía. Entonces, un día se me ocurrió pasar un portafolio digamos como lo que llamamos una hoja de vida, un portafolio personal a un banco, pero yo no tenía relación con los bancos. Recuerdo mucho que cuando era empleado, cuando empecé apenas, a tener los primeros pinitos en el network marketing, no ganaba mucho. Ese es uno de los temas de los flujos de efectivo, que al comienzo el flujo es pequeño, así como nacen los ríos. Recuerden que los ríos, el río Magdalena, el río Nilo, el río Amazonas, en su nacimiento no nace con los kilómetros que tiene de ancho, nace como un hilito, como unas lágrimas que se desprenden de la cordillera. El agua forma los ríos a través de gotas. Así surge la riqueza y así surge la riqueza para aquellos que comprenden los flujos de efectivo. Por eso requiere educación para verlo, porque la gran mayoría de gente no lo ve y esa es la razón por la cual la gran mayoría no ve los flujos de efectivo, porque desconocen cómo nacen los ríos. Y entonces, cuando yo estaba en mis comienzos, recuerdo mucho que iba a un banco, de esos bancos tiesos, y pasaba mi portafolio, se metían a un software y decían, no califica. El software me vomitaba, no calificaba. Porque seguramente lo que ganaba era poquito, no calificaba. Pasaron unos 4 años, 5 años,
Y una vez dije, wow, yo necesitaba alquilar carros en Estados Unidos cuando iba. Entonces yo decía, rico alquilar un Ferrari o un carro que me guste para darme una vuelta. Y entonces siempre te pedían una tarjeta de crédito. Yo no tenía porque no usaba los bancos, no usaba la deuda. Entonces fui, pasé, ya ahora, habían pasado 5 años y pasé el portafolio a uno de estos bancos tiesos. Se lo pasé a un muchacho en una ventanilla, en un centro comercial que tiene la sede del banco, y se lo presento y ya, se lo dejé. A la hora más o menos sonó mi celular y me dijo, mire, soy fulana de tal, soy la gerente del banco de tal centro comercial, tú dejaste allí un portafolio tuyo y queremos hablar contigo. ¿Nos puedes atender en tu casa? Y era un sábado, era por la mañana el sábado, y me dijo, ¿podemos ir a tu casa tipo 1 de la tarde? Y yo le dije, me sorprendió de verdad la llamada, porque siempre que había pasado a los bancos, en mi mente estaba que me habían rechazado. La gerente llegó, una señora súper bonita, y me dijo, ¿usted a qué se dedica? Y yo le dije, no, tengo una empresa basada en Internet. Y me dijo, ok, qué interesante, queremos conocerlo, queremos un poquito más. Entonces ve el apartamento donde vivo. Y me dijo, ¿y cuánto usted necesita? Yo le dije, no, yo realmente no necesito como tal dinero del banco. Yo solamente necesito un portafolio donde me den una tarjeta como una American Express o algo así para poder alquilar carros en el exterior cuando yo viaje. Entonces me dijo, ok, déjame hacer una llamada. Entonces agarró el teléfono, se fue hacia el balcón del apartamento, llamó, duró unos 5 minutos y se fue conmigo y me dijo, doctor, listo, ya quedó abierto el portafolio, ya lo aprobaron y le hemos aprobado para empezar, creo que $200,000. Y yo, increíble. Pero yo no le dije eso a la cucha, yo simplemente le dije, ok, muchísimas gracias, y me dijo, entonces fírmame este formulario y yo me encargo del resto. Increíble, qué amabilidad, qué generosidad de este banco, lo amo, I love you. Yo no necesitaba ese cupo, la tarjeta me la dieron por $30,000, el cupo de la tarjeta del American Express me la dieron por $30,000 para comenzar. Y el cupo era genial, el resto con todo era de $200,000. Y ahí aprendí una cosa, ahí fue donde se concretó lo que les estoy contando. ¿Saben qué fue lo que vio el banco? El flujo de efectivo. Porque ellos vieron desde el año 1 hasta el año 5 que todos los meses había un flujo creciente de efectivo. Y eso le interesa demasiado a un banco endeudar a una persona de ese porte, ¿me entiende? Eso le excita a un banco, porque ellos, ese tipo de personas, no son tan abundantes en la economía que vivimos, porque la gran mayoría de gente vive demasiado endeudada, y los flujos de efectivo son muy escasos. Y la gran mayoría de empresas no tienen utilidades que mostrar porque dicen, no, es que tuvimos una baja en nuestras ventas porque cambiamos la maquinaria y porque no sé qué, y la planta de personal y las demandas laborales, pero el networker no tiene nada de eso. Entonces el flujo de efectivo era brutal, era lindo. Y me aprobaron ese portafolio y yo decía, increíble. Entonces me vengué y fui a ese banco que me rechazaba cuando yo apenas estaba comenzando y cuando tenía un sueldo muy chiquito y cuando apenas estaba comenzando mi carrera como networker. Les presenté el portafolio y al otro día me llamaron igualmente. No vinieron a mi casa, eso sí, pero me llamaron y literalmente se pelearon entre varios gerentes para tener la posibilidad de otorgarme el portafolio, y aquel banco tieso que ni siquiera calificaba ahora me entregaba un portafolio de, creo que eran $100,000 para comenzar. Y así sucesivamente, señores, y eso es lo que es de importante aprender. Pero yo tuve que aprender durante los primeros 5 años y sigo aprendiendo de cómo enfocarse en la vida, en crear flujos de efectivo y no enfocarse en las ganancias de capital. Las personas que van hacia la riqueza se enfocan en flujos de efectivo, y los flujos de efectivo es aquellos que llegan a nuestras manos porque ya hemos construido, ya hemos hecho el esfuerzo
de construir una empresa para que después nos siga generando ingresos, aquellos que llaman pasivos o esas vainas. Pero de eso tiene que ver los flujos de efectivo. Las personas, y dice el mismo Kiyosaki, las personas ricas son obsesionadas no en obtener ganancia de capital, sino en crear flujos de efectivo. Entonces, cuando construyen un edificio, no les interesa venderlo para ganarse $500,000. No les interesa venderlo para ganarse $500,000. Les interesa que ese edificio le genere $30,000, $50,000 mensuales como flujo de efectivo permanente y creciente. Y de allí saltan a crear otra empresa, otro negocio, otro emprendimiento, otro sueño que le genere más flujo de efectivo. Entonces, claro, esas goticas, esos chorritos, esas goticas, esas lagrimitas, esos chorritos van creando el Amazonas. Y por eso es que encontramos a personas tremendamente abundantes y tremendamente ricas, porque han comprendido que de granito en granito llena la gallina el buche, y que de goterita en goterita se crea el Nilo y el Amazonas. En eso consisten los flujos de efectivo, y les dejo como tarea de que lean esto y que aprendan a que sus esfuerzos en la economía y en las finanzas se enfoquen no en ganar dinero para gastarlo, sino en ganar dinero para crear flujos de efectivo, para generar mucho más ingresos, para invertir lo que ganan. No importa que te ganes el salario mínimo, tú también puedes crear un flujo de efectivo. Eso no es solamente para los que ganan 10.000 millones, es para los que ganan poquito. Todos los que ganan poquito también pueden crear flujos de efectivo. Es solamente cuestión de educar la mente y de entender de qué se trata el juego.